En México existieron 3 etapas de crecimiento económico. La primera, el crecimiento con inflación, de 1940 a 1958, con los sexenios de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. En el sexenio de Manuel Ávila Camacho se le conocía con su lema de unidad nacional. He aquí cuando empezó la deuda externa con Estados Unidos y empezó la migración de los trabajadores mexicanos yendo por el sueño americano, trabajando en mano de obra. Se incrementó la producción de la industria. México empezó a importar sus bienes hacia Asia, donde recibíamos un buen dinero a cambio, pero empezábamos a tener escasez de recursos. Empezó una buena economía para México. Después, el sexenio de Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952. Miguel Alemán, conocido como el hombre de turismo, donde él impulsó el turismo hacia Acapulco principalmente, desarrolló un plan que era de desarrollo industrial y desarrolló una serie de programas de obras para carreteras y la ferrocarril y la educación. Con Miguel Alemán Valdés fueron las primeras elecciones municipales donde la mujer votaba. El tercer sexenio, con Adolfo Ruiz Cortines, donde empezó el reparto agrario, se incrementó la producción de petróleo y se le invirtió dinero a carreteras de ferrocarriles y carreteras para vehículos. Se evaluó la comida y hubo un desbalance de la moneda comercial. Para él, los hombres y las mujeres eran por igual, ya que podían ya votar los dos. Creó un plan que se llama la Marcha al Mar, donde se incrementaban los recursos marítimos y una de sus grandes aportaciones a México fue el Centro Médico Nacional. Adolfo Ruiz Cortines se le reconoció su gobierno como unos avances económicos, sociales y tecnológicos. Después viene la etapa de crisis de agotamiento, de 1970 a 1982, con Luis Echeverría y José López Portillo. En el sexenio de Luis Echeverría, un dato curioso sobre él fue que lo acusaron sobre matar a varios estudiantes en el movimiento estudiantil de Tlatelolco y lo arrestaron, pero solo duró meses arrestado. Y a todo esto tenía un arresto domiciliario. Pero bueno, eso era solo un dato curioso. Luis Echeverría Álvarez, debido al movimiento de Tlatelolco, Luis Echeverría aportó gran cantidad del gobierno hacia la UNAM para poder calmar a los estudiantes. También con él empezó el avión, muchas nuevas carreteras y los puertos de los barcos. Se disminuyó la inversión privada y aumentó la deuda externa con Estados Unidos. Luis Echeverría, preocupado por los trabajadores, creó lo que se llama el Infonavit, y también se le conocía como Guerra Sucia al final de su sexenio, donde empezó un gran aumento de secuestros y matanzas. Después sigue José López Portillo, donde José López Portillo tuvo un gran auge en el petróleo. Nos iba tan bien que decidieron aumentar el precio del petróleo, que fue cuando la moneda se evaluó. El dólar llegó a costar 50 pesos. Pero él decía que él iba a defender el peso como un perro. Después, la etapa de desarrollo estabilizador, de 1958 a 1970, con Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. En el sexenio de Adolfo López Mateos habría un gran descontento político y social por parte de los estados de Morelos y Guerrero. Empezó Adolfo López Mateos a hacer notar México un poco mundial. En el concierto nacional, México fue un buen partícipe de esto. También empezó un crecimiento mundial con la industria y la economía, empezó la exportación y la importación. También, gracias a Adolfo López Mateos, fue que el chamizal fue parte ya del territorio mexicano. Invirtió en el arte y en la educación. Con él se creó el ISSSTE. Después el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, donde hubo un gran desarrollo económico y donde ocurrió Tlatelolco, el movimiento estudiantil y las Olimpiadas del 68. Promulgó la ley del trabajo y gracias a él los jóvenes ahora son legales a partir de los 18 y tenemos el derecho a votar. Uno de sus planes fueron el Plan Agrario Integral, la industrialización rural y las obras de irrigación. Gracias a él tenemos lo que ahora son las presas. Se construyeron 107 presas para poder aprovechar estos recursos.
Desde el inicio de la globalización, México ha expandido su comercio con el resto del mundo. México cuenta con una red de 15 tratados de libre comercio en 45 países. Estos son 5 de los más importantes. Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el año 1994 con Carlos Salinas de Gortari. Tratado de Libre Comercio México-Chile 1999 con Ernesto Zedillo. Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en el año 2000 bajo el gobierno de Vicente Fox. Acuerdo de Asociación Económica con Japón en el 2005 bajo el gobierno de Vicente Fox. En el Pacífico en el 2015 con Colombia, Chile y Perú bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Estos tratados han traído como consecuencia una mejor circulación de bienes y servicios, permitiéndole a México internacionalizar sus mercados. Estos tratados estimulan la diversificación y expansión comercial, eliminan las barreras del comercio, establecen lineamientos de cooperación a nivel bilateral. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a explicarles el beneficio de México sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y es que, ¿cuáles fueron los beneficios de México durante este periodo? Para saber esto, vámonos un poquito atrás. Déjenme explicarles rápidamente. Y es que durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial sucedió un hecho histórico que presentó nuevos retos para la comunidad internacional. Las alianzas fueron el principal instrumento para la negociación entre los diversos actores internacionales. Aquí tenemos a nuestro queridísimo Lázaro Cárdenas, cuya administración fue de 1934 a 1940. Asimismo, tenemos a Ávila Camacho. Este gran presidente también experimentaba una situación compleja a nivel internacional, pero muy favorable para resolver situaciones que quedaron pendientes en la pasada administración. Bueno, ahora sí regresemos a nuestro tema principal, que son los beneficios de México. Bueno, ¿cuáles eran los beneficios de México? Bueno, aquí entraremos. México le vendía petróleo, wow, este gran recurso, a distintos países, pero ¿cuál era su cliente principal? Estados Unidos. Exactamente, Estados Unidos era quien México le vendía mayormente su petróleo por medio del Golfo de México. ¿Quién fue el más desfavorecido sobre este? El Eje. El Eje fue el más desfavorecido. Es por eso mismo que se dice que un submarino, no se sabe cuál submarino, pero un alemán atacó, primero amenazó y luego atacó butanques mexicanos. Y es que lo que sucedió es que este evento creo que México se lanzara inmediatamente con la alianza y así se podrían ir en contra de lo que es el Eje. Entonces era México versus el Eje. Se dice que este submarino se llamaba Potrero de Llano. Otro beneficio, bueno, todos los hombres se iban a combate. Todas las mujeres se dedicaban a la fabricación de armas. ¿Qué pasaba? ¿Qué era lo que se necesitaba aquí? Se necesitaba mano de obra. Bueno, llega México, tantarán. Y México le da, ¿qué? Le da una mano de obra barata y buena. A ellos se les daba conocidos como braceros. Estos trabajadores mexicanos eran conocidos como braceros. Este era uno de los beneficios más destacables durante la Segunda Guerra Mundial para México. Y así es como realmente podemos finalizar lo que pasaba. Muchas gracias.
¿Qué es la globalización? La globalización es un fenómeno que consiste en la integración de las diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial. En el 2006, el sociólogo Castells dijo que la globalización fue un cambio que se puede comprender a partir de la nueva base material que soporta el mundo y que es denominada tecnologías de la información y comunicación. Con esto, Castells quiso decir que la globalización de esta nueva era se hace llamar así porque hoy en día todo depende de la comunicación y las tecnologías más innovadoras. La globalización trajo consigo grandes cambios, los cuales fueron muy drásticos no solamente en los avances tecnológicos, sino también en diferentes ámbitos, como la economía, la cultura, la política y la social. Por otro lado, tenemos el neoliberalismo, que es la teoría económica que sirve de plataforma para la globalización. El neoliberalismo también es parte de la globalización, ya que defiende el libre comercio, pero señala que el gobierno no debe intervenir en asuntos comerciales. Esto implica cambios que favorecerían una economía mundial sin fronteras. Retomando el tema de la globalización, la competencia en los mercados también es muy importante. Estrada González en el 2012 dijo que la competencia de los mercados reduce el precio de los bienes y servicios para el consumidor y promueve la productividad y el crecimiento económico. Por último, podemos decir que una cosa depende de la otra, ya que el desarrollo comercial y la competencia dependen de la infraestructura tecnológica y la capacidad de conexión entre las naciones. Can't keep my hands to myself. Es que formamos parte de un todo y que nuestro entorno ya no es lo que alcanzamos a ver, sino todo el mundo, o la mayoría del mundo. La globalización es que formamos parte de algo tan grande como es todo el mundo. Para mí es una globalización. Para mí la globalización es la forma en que todo el mundo, o sea, las diferentes naciones se conectan de forma económica, cultural, políticamente. Entonces esto hace que todos estén como unidos en todos los diferentes ámbitos que se tienen. La globalización para mí es un proceso económico, tecnológico, político y cultural que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Hoy lo que vivimos diario es influenciado por lo que sucede en el resto del mundo, para bien o mal. Como cuando las maquiladoras aquí en Juárez tienen mucho trabajo porque hay demanda en otro lugar. O como cuando baja el precio del petróleo porque hay exceso de producción y no hay demanda en China. Entonces nos afecta en la vida diaria, para bien o mal. La forma en que ha afectado la globalización en mi vida se ve reflejada, por ejemplo, en mi casa.
con los diferentes productos que consumimos o las diferentes acciones que realizamos, ya que la globalización incluye las cosas económicas, los estereotipos, los productos que se venden. Entonces a lo mejor en mi casa puedo tener productos de diferentes partes del mundo que no se producen aquí en México, más sin embargo se importan y se exportan, ¿verdad? También a lo mejor, por ejemplo, en las diferentes formas de vida, a lo mejor algunas tradiciones, costumbres que tenemos, ya que al tener un mundo globalizado, pues se conocen más las diferentes tradiciones que hay en diferentes partes del mundo y pues nosotros las podemos practicar aquí. Por ejemplo, nos gusta mucho tomar té y eso no es tan mexicano. Por ejemplo, en nuestro trabajo aquí en Ciudad Juárez, hablando de las maquiladoras y tomando en consideración lo anterior, hablando de la creciente comunicación, nosotros tenemos, o la globalización nos ha permitido una creciente comunicación con países como la India, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera. Pues que hoy no depende nada más de lo que hagamos localmente, sino que son variables que no se pueden controlar. Entonces, como por ejemplo el tipo de cambio últimamente, donde pues por más que mueva la economía, depende de otros factores. Entonces la consecuencia es que el país no tiene control de lo que nos sucede. Bueno, como consecuencias podríamos encontrar positivas y negativas. Algunas positivas sería que yo creo que México ya es un país más desarrollado, nos presentamos ya más avanzados en lo que es la ciencia, en la tecnología, en la medicina, y eso puede ser, es gracias de hecho a la globalización, ya que tenemos más herramientas, tenemos más conocimiento y lo podemos compartir con diferentes personas pues desde alrededor del mundo. Y en lo negativo yo creo que sería que nos estamos viendo muy influenciados por algunas partes del mundo. O sea, perdemos la esencia de lo que es ser mexicanos y estamos tratando de imitar a algunos otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Yo siento que queremos ser muy parecidos a ellos, entonces pues perdemos algunas, como las raíces mexicanas. Considero que de manera positiva, en la cuestión económica y laboral, puede habernos traído mayor desarrollo y crecimiento económico a nivel mundial. Se han creado nuevos empleos locales, mayores oportunidades de desarrollo en la cuestión económica y del empleo. Tenemos otras ventajas en las cuales gente de nosotros puede laborar en diferentes países. Pues en nuestra vida diaria, hija, cuando hoy aquí tenemos franquicias europeas o americanas, o igual hay negocios nuestros en otros lados del mundo, y ya es, pues aparentemente un todo, está con algunas barreras, pero ya somos un todo el mundo. Bueno, la globalización lo podemos ver que está presente desde el momento que abrimos la puerta de nuestra casa, al ver carros que no son producidos, por ejemplo, aquí en México. Podemos verlo en el supermercado cuando compramos cosas que son exportadas o importadas. Podemos verlo cuando vemos establecimientos que no son de aquí, por ejemplo, cuando vemos Starbucks, cuando vemos Little Caesars, cuando vemos, pues no sé, negocios que no son originales de México. Como ya lo dije, con una mayor demanda económica en cuanto a nuestros productos, bienes y servicios en el extranjero, y al igual mayores oportunidades de trabajo en otros países. Pues creo que no, porque sigue habiendo mucha inequidad. El dinero sí se ha incrementado, la riqueza se ha incrementado, pero no está bien repartida. Creo que no es causa o consecuencia de la globalización, pero hay mucho por hacer para que la gente tenga más, los que menos tienen, y los más ricos puedan seguir haciendo negocios sin tener tanta concentración de riqueza. Creo que sí, porque gracias a que somos un mundo globalizado, las empresas buscan la mejor opción que tienen para desarrollar sus productos, para la manufactura y la fabricación, pues de las diferentes cosas que venden. Entonces se ofrecen trabajos en diferentes países donde no habría tanto trabajo si no tuviéramos un mundo globalizado. Por ejemplo, aquí en Juárez lo podemos ver, las diferentes maquilas que hay, que no son de este país, ofrecen trabajos a los juarenses. Se podría decir que no son sueldos muy buenos, que a lo mejor las personas ricas están siendo más ricas y los pobres más pobres, pero esto no es culpa de la globalización, sino de las regulaciones que se encuentran en cada país. Área en la que debemos de estar preparados es en la educación. Desgraciadamente, las personas que provienen de hogares con mayores recursos logran una mejor educación que aquellos de hogares más pobres.
y pues también esta desigualdad se refleja en mejores niveles de aprendizaje alcanzados por las escuelas urbanas y dentro de las escuelas urbanas por las escuelas privadas. Nuestra conclusión fue que la mayoría de las personas tienen una idea de qué es la globalización y saben que en el mundo actual vivimos y tenemos globalización. Además de que ven las consecuencias tanto positivas como negativas y saben que las tenemos que balancear para no vivir con injusticias.